Buenas noches. Estamos analizando la semana política desde la perspectiva internacional. Ahora en la mañana estuvimos con Juan Andrés tocando temas nacionales. Hoy con una invitada que conoce mucho del tema de la causa palestina, Susana Yacaman, que la hemos tenido de invitada también antes, por cierto, y ahora nos vuelve a acompañar porque, bueno, han ido pasando cosas, ¿no? En el transcurso ya de estos meses, que de la última vez que conversamos. Y Susana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y acá, como siempre, dispuesta a conversar de esta tremenda tragedia. A mí me, me toma especialmente como descendiente, como ser humano, y espero hacer un gran aporte con respecto a la información, como siempre. Oye, Susana, fíjate que en el Oriente Medio hoy día se dice, por ejemplo, que los hutíes atacaron el Harry Truman, nada menos, pues. Se habla, ¿no es cierto?, de un ataque que se da en estas últimas 24 horas, se habla de drones, de misiles. Bueno, se habla también, ¿no es cierto?, de una declaración que se hace desde Irán, en donde se dice que, bueno, si Estados Unidos y el Estado de Israel están dispuestos a organizar algún tipo de ataque, ellos van a verse obligados, ¿no es cierto?, a saltar y, y a revisar, ¿no es cierto?, un concepto que ellos han mantenido durante largo tiempo, que es el hecho de no tener armas nucleares. Ellos han dicho, bueno, si se está en esa perspectiva, entonces nosotros tenemos que buscar y tenemos todo el derecho, ¿no es cierto?, a defender frente a una amenaza de esas características, como la que ha estado estableciendo el presidente Trump. Eso a propósito, ¿no es cierto?, de toda esta situación que está ocurriendo en Gaza, de todo este proyecto, ¿no es cierto?, que es el proyecto occidental, en el fondo donde se usa un portaaviones, que es el Estado de Israel, para generar, ¿no es cierto?, y hacer un cambio en ese mundo, y en el fondo tratar de instalar una política colonial y a imagen y semejanza de Occidente. ¿Cómo tú ves eso, Susana, en torno al conflicto hoy día, a la situación que viven los palestinos en Gaza? ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Qué es lo que tú has podido escuchar? ¿Qué es lo que tú has podido registrar dentro de la misma organización donde tú participas, ¿no? ¿Cómo se ve eso desde Chile, ¿no? Y desde Chile, mira, primero, agradecer de nuevo porque hoy día, justo hoy día, yo traté de, cuando me invitaste, a dejar todas mis ideas anotadas, porque es tanto el acontecer que pasa y es tanto, como decía, la emoción que existe con respecto al querer ser la voz de las personas que están siendo terminadas, que siempre es difícil poder tener un orden con respecto al acontecimiento de las cosas. Así que yo anoto y apunto por si me ven leyendo un poco. Porque a mí me hizo mucho sentido, mucho valor y agradezco que hoy día precisamente hoy día, me hayas invitado, porque el 1 de abril de 1936 se dio comienzo a a la rebelión palestina, que fue precisamente contra el mandato británico. ¿Ya? En 1936, la famosa, entre comillas, ¿no?, que se le llamó la revuelta árabe. Eh, que fue básicamente que los obreros, los sindicalistas, las mujeres, los campesinos se rebelaron por varios meses, incluso años que duró, contra todo lo que se había impuesto, todo lo que había impuesto el mandato británico en Palestina. Y esto fue que se movilizó a muchos paramilitares sionistas y de grupos como el Hagana, eh, para ir a cometer distintas masacres. Y empezaron a haber ya restricciones, incluso impuestos. Bueno, ahí el pueblo palestino se rebeló contra, precisamente, hizo una huelga general, se rebeló contra estos impuestos. Y por primera vez se habla de una insurrección. Y eso es como muy importante porque se habla de una insurrección anticolonialista.
¿ya? Y eso es importante hoy en día porque hace 2 días salió una investigación de un grupo que se llama Acción sobre la Violencia Armada, y que hace declaraciones o revelaciones sobre en qué se está gastando el dinero militar en ciertos países. Y se desclasificó que el Reino Unido, ¿sí? había, la Real Fuerza Aérea del Reino Unido había realizado desde diciembre del 2023 al menos 518 vuelos sobre Gaza. ¿Sí? Esto con el fin de vigilancia y reconocimiento, y esto se hizo en secreto, ¿ya? Eh, y han pasado desde el 1 de abril de 1933, bastante tiempo como para creer que es el mandato británico dejó de importarle Palestina y que se los dejó a los sionistas. Sin embargo, hoy día, casi 80 años, repetimos de nuevo que vuelven esta alianza de Europa y sionismo, porque de nuevo hay que reiterar que Israel es un Estado sionista, es un Estado colonial que se hizo a la fuerza, ¿no? Por medio de grupos paramilitares que llegaron tras la invasión de Palestina de los británicos, que se repartieron ese terreno, entonces ese territorio. Eh, y me hizo mucho sentido tu invitación justo hoy día para nombrar este hecho que nos viene a decir que no se ha superado aún, que sigue pasando lo mismo desde 1936 ahora, siguen siendo las mismas alianzas políticas las que, en pos del colonialismo y su economía y la mantención de su financiamiento, son capaces de cometer limpieza étnica. Entonces, eso quería mencionarlo antes de responder tu pregunta. Disculpa si me alargué un poco. La pregunta era cómo vemos, bueno, nosotros en general se ve como una oleada de situaciones que acontecen constantemente, ¿no? Y siempre a la expectativa de qué van a hacer los países, tú nombras los países árabes. Hasta el momento el único que se ha manifestado en relación a actos concretos ha sido Yemen, que se ha atrevido a bombardear navíos, que se ha atrevido a tomar acciones concretas, ¿no? Y que ha recibido también su bombardeo. Hace poco, tanto Estados Unidos como Reino Unido desde Arabia Saudita habían bombardeado Yemen. Creo que causando muchos muertos, población civil, ¿no? Que esa es la diferencia de accidente asesina a población civil. Eh, y siempre la expectativa que van a hacer los hermanos árabes. ¿Sí? Veíamos hace poco también que el presidente Irán se reunía con Egipto y siempre la expectativa de qué va a pasar. Mientras en la interna ya Gaza ya lleva más de un mes de completo cierre a la ayuda humanitaria. ¿Sí? O sea, nunca había habido tanto bloqueo desde el comienzo de este genocidio online, tanto tiempo con un bloqueo tan intenso. Veíamos al comisionado general de la UNRWA, Filipe Lorenzini, decir que entraban 600 camiones de ayuda humanitaria y que hace un mes ya no está ingresando ninguno. Bien, o sea, acá hay un fin de limpieza étnica completamente. Son 2,2 millones de habitantes en Gaza que en estos momentos no tienen. Cuando hablamos de camiones de ayuda humanitaria, hablamos no solamente de alimentos, donde se han bombardeado panadería y mercados, también hablamos de insumos médicos básicos como anestesia o gasas. También hablamos de agua potable, ¿sí? Donde casi el 85% del agua que hay en Gaza no es potable y se han bombardeado los centros de purificación de agua. Eh, entonces, es distinto cómo se ve desde adentro, cómo lo percibimos también a nosotros que nos llegan las ayudas de los gritos desesperados de nuestros parientes, de nuestros paisanos desde adentro, y la espera, esta eterna espera de la acción de la ayuda internacional desde los países que podrían decir que son aliados, sea porque pertenecen a un grupo o porque tienen cierta tendencia política. Esa espera se hace insoportable, la verdad. eh, Así que lamentablemente nos vemos constantemente respondiendo ante la emergencia.
ante la emergencia, ante la urgencia. Con respecto bueno, a la acción está difícil poder nombrarlas una por una. Ya ha sido desde el 19 de enero se firmó este supuesto alto al fuego, el 19 de enero del 2025. Ya se han violado más de 1000 veces. ¿Y quién la ha violado? Solamente de una parte. Solamente el régimen colonial llamado Israel ha violado el cese al fuego más de 1000 veces. Entonces, eh, es difícil poder contener o poder dar como toda la información a diario. Estamos recibiendo noticias terribles como el bombardeo a un hospital hace un par de días, ¿no? Eh, esta desaparición eh, de los paramédicos, no sé si lo habías visto, que Mm. desaparecieron el 23 de marzo, se hizo un llamado tras un bombardeo, una ambulancia, la ambulancia fue interceptada y fue atacada, siendo que las ambulancias no se deben atacar, eso es un crimen de guerra. Atacaron una ambulancia, aparecieron solo 3 cuerpos dentro de la ambulancia, los demás desaparecieron. Hace una semana, eso fue hace una semana, se encontraron después enterrados a las 14 personas, entre ellos eran 8 médicos de la Cruz de la Luna Roja, 5 rescatistas palestinos y un paramédico de la ONU. ¿Okay? Con esto van 1042 personas del área de la salud asesinadas. La cantidad ya sobrepasada casi los 500 personas que son de la ONU que han sido asesinadas por Israel. El nivel de impunidad con el que nosotros tenemos que lidiar con la información es tanta que es como si estuvieras gritando bajo el agua constantemente, ¿no? Tú sientes que estás mostrando o que quieres mostrar y que ya se ha normalizado un poco, ¿no? Es como, se siente realmente así, como si estuvieras gritando debajo del agua, porque es una injusticia no solamente en lo verbal y en lo histórico, también en lo emocional, al sentir de que se pueden cometer este tipo de actos y que la misma entidad puede realizar eh, no sé, ferias o puede competir libremente en festivales de música, en festivales de deporte, como si no estuvieran haciendo nada. Y eso nos afecta yo creo como humanidad, en la autoestima, el sentir de que cualquiera puede pasar, asesinar, limpiar étnicamente una población completa y que no exista ninguna consecuencia al respecto. Bueno, desde ese cese al fuego, que bueno, en la fase uno ya se había violado, ¿no? Desde el 19 de enero al 17 de marzo ya se había asesinado 147 palestinos. Y en la fase 2 que ya viene después del 18 de marzo, que fue esta fecha donde ya definitivamente se quiebra el, 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 el cese al fuego, que yo lo quería nombrar porque tiene un fin político ese cese al fuego el 18 de marzo. El fin político fue directamente y es terrible porque tú piensas que aquí estamos hablando de cifras como si fueran simples números, son vidas, ¿no? Estamos hablando de 35% de niños, eh, 1.700 y algo bebés, o sea, estamos hablando de niños menores de un año, y se utilizan con fines políticos. En este caso, el 18 de marzo de este año, Netanyahu tenía que declarar por su juicio de corrupción, ¿no? Netanyahu está siendo acusado en el propio ente colonial por corrupción y tenía que responder judicialmente el 18 de marzo, pero el 18 de marzo bombardearon Gaza, rompen el cese al fuego y se genera una polémica por la cual él se excusa y no puede asistir a declarar por el delito de corrupción. Ya no sorprende, digamos, pero es importante nombrarlo porque la frialdad que se tiene a nosotros nos impresiona, sobre todo porque
permite que se viaje a otros lados, ¿no? Ahora Netanyahu va a viajar a Hungría. Bueno, estuvo hace poco, en febrero, en Estados Unidos, se reunió con Trump. Tiene una orden de la Corte Penal Internacional para ser arrestado eh, por el delito de genocidio, pero se va a reunir en Hungría con Víctor Orbán, que es primer ministro de Hungría. Bueno, está de más decir que él es de ultraderecha y pese a que ellos firmaron el Estatuto de Roma en el 99, en 1999, ellos dijeron que no estaban de acuerdo con cuando se emitieron la orden de arresto contra Netanyahu. ¿Ya? ¿Y por qué quería nombrar esto? Porque aquí ha habido todo un trabajo del último periodo, incluido aquí en Chile, de lobby sionista. ¿Sí? No es extraño entonces que hace poco haya habido una reunión, un congreso llamado un congreso para el antisemitismo en Jerusalén ocupada, donde Kinga Gal es un hombre del partido Fidesz, que es del mismo partido del primer ministro de Hungría, de ultraderecha, hayan asistido. ¿Sí? Aquí ha habido todo un trabajo de lobby sionista, sobre todo con las ultraderechas a nivel mundial. Eh, y es importante mencionarlo porque aquí también tuvimos a una a parte de gente del lobby sionista reuniéndose con políticos aquí en Chile. Y nosotros tuvimos fotos con el alcalde de Borde, con la ministra Toá, con Orrego, y hubieron reuniones con esta misma excusa del antisemitismo, como si los palestinos no fuéramos semitas o como si ellos tuvieran realmente sangre semita. Sí, la verdad, se prohibió la test de ADN en Israel precisamente porque la mayoría de ellos tienen orígenes eh, europeos. ¿Sí? Bien. Por eso los apellidos rusos, por eso los apellidos Házaros, muchos házaros. eslavos, está ¿Sí? llenísimo, ¿no? ¿Sí? Porque trataron de mezclar esa idea de religión con nacionalidad, con un territorio, entonces se les Sí, cae el cuento sin pasantes de ADN. Pero sin embargo, siguen diciendo esta propaganda de hollywoodense del semitismo, y ahora ser antisionista o antigenocidio te hace antisemita, ¿no? A mí me han acusado muchas veces de ser antisemita cuando mi abuelo es más semita de lo que podría ser Netanyahu, eh, que se apellida realmente Milewkowski, sí, ¿sí? De origen polaco. Bueno, pasó también que el ex ministro de Seguridad Nacional que tenía Netanyahu, que también era ultraderechista del partido que se llama Poder Judío, mm, Ben Gvir, tras los ataques a Gaza el 18 de marzo, se vuelve a unir al gobierno y se vuelve a unificar, ¿no? Entonces, bueno, al final, esta ruptura del cese al fuego que ha costado la vida de miles de palestinos, insisto, un porcentaje no menor de niños, ¿no? Eh, Netanyahu lo ha utilizado políticamente para poder mantener su ya quebrado gobierno y mantener esta fachada que se vende al mundo de limpieza de imagen, donde se les dice a todo el mundo, no, hagan negociaciones con Israel, porque Israel es democrático, Israel, a mí me han llegado a decir que Israel es socialista, ¿sí? Me han llegado a decir cosas terriblemente aberrantes. Mira, hace 1 o 2 días se legalizó 13 desde el Parlamento israelí, se legalizaron 13 asentamientos ilegales en Cisjordania. 13, ¿sí? ¿Eso qué significa? Porque suena como que haya asentamientos en los territorios vacíos. En esos 13 asentamientos son tierras palestinas, son expulsiones. Y en este último tiempo han habido más de 140.000 expulsiones. ¿Sí? Y más de 40.000 han sido de Cisjordania. O sea, el nivel de expansión que se están teniendo es como si quisieran terminar rápido esto de quitar el terreno a los palestinos. Esto ha sido
tremendo para los que tenemos familiares o los que tenemos amigos en el sector. Eh, y no solamente por el nivel de dolor y sufrimiento que viven, sino por el nivel de impunidad y esta espera tremenda a que la comunidad internacional, entre comillas, comunidad internacional, haga algo más que mencionarse. Susana, y los medios de comunicación en Chile. ¿Cómo cubren? ¿Cómo has visto tú que cubren? Yo me imagino que hay mucho dolor en eso porque en realidad es la transmisión de un genocidio y es el aval de un genocidio. De Mira, muchas no, maneras no y de muchas solo, formas, en silencios, ¿no? En silencios terribles que se da en muchos sectores políticos, no solamente en la derecha, por cierto. mira, no solamente no encubren, no, digo, no solamente no cubren, y encubren, sino que también tergiversan de forma violenta la realidad. A veces tiran alguna noticia. Creo que ayer, o hoy día, ayer salió en 24 horas lo de los paramédicos. ¿Sí? Pero hay un blanqueamiento de imagen también, que es peligroso porque aquí también se trata a veces de dar a entender cuando ya es inevitable y tienen que mostrar lo que está ocurriendo y que es terrible, de culpar solamente a, por ejemplo, de todo lo que está pasando a Netanyahu. Netanyahu es el malo, entonces se va de Netanyahu y aparece otro, pero no importa, porque se fue Netanyahu, entonces ahora está mejor. Eh, Hay un tema con el encubrimiento que es lo que ha ayudado a que se esté en este constante limpieza étnica, una limpieza étnica que no sé cómo yo admiro realmente a todo el pueblo palestino, cómo han aguantado tanto tiempo, eh, porque ha sido demasiado duradera y ha durado básicamente porque ellos no se han dejado vencer. Con respecto a los medios, para no irme a otro lado, Ujú. ha sido tremendo. Nosotros hemos tenido que hacer de medios de noticias. Ahora contamos con eh, con menos herramientas por la censura, ¿no? Entendiendo que los medios que también tenemos como redes sociales han ampliado la censura por el financiamiento que ha tenido el sionismo y los medios de control, ¿no? Sabemos que Google le pertenece, ¿no? Google es capaz de, bueno, borró Palestina del mapa en Google Maps hace varios años. Ahora último había borrado incluso unas calles que se llamaban Palestina en distintas ciudades. Eh, y Meta, ¿no? Ahora no se puede escribir ni siquiera Palestina porque te bloquea. Entonces, ha sido desolador. Hemos tenido que estar nosotros cubriendo la prensa, sin contar con que el ataque ha sido a la prensa. Mira, si aquí no por nada han habido ataques de drones de forma directa a periodistas. Ya son casi 300 y más los periodistas que han sido asesinados solo por el hecho de ser periodistas, o sea, un ataque directo a la prensa es porque no se quiere difundir, ¿no? Nosotros todos los días estamos tratando de ver, de traducir, de buscar información de los distintos periodistas que están en Gaza, que están en Cisjordania, que están allá, que están también en el Líbano, que están en Siria, eh, pero la capacidad de cobertura, de alcance, se ha visto sumamente limitada, como te decía, no solamente por los medios de comunicación que conocemos que tienen dueños, sino también por las redes sociales. Las redes sociales ahora tienen, como te mencionaba también, un montón de censura que nos impide poder mostrar, difundir, y que se nos ha vuelto una tarea dos veces más difícil, porque ahora dependemos más de las voluntades reales. Por un lado, ha sido un tema de limpieza también, un tema de limpieza con respecto a que las personas que nos ven son realmente personas, no bots, ¿sí? Y nos hace poder sentir de que estamos llegando a otros seres humanos más que simplemente a aumentar estadísticas de porcentaje de visualización. Pero por otro lado, nos censura y nos bloquea para que se esté viendo lo que realmente se está cometiendo y que no existe una memoria a corto plazo y que el día de mañana cambie los personajes y todo se olvide y volvamos al status quo de una limpieza étnica
por goteo, como lo que se venía haciendo con Palestina durante décadas. Susana, y están los medios de comunicación y están la visión de los sectores políticos. ¿Cómo tú has visto eso? Cuando tú ves algunas declaraciones de sectores políticos frente al tema, cuando las hacen, ¿no? Que son muy pocas. Por cierto, y a veces equilibran, ¿no? A veces dicen, no, es que el terrorismo de Hamas y el terrorismo de Estado, como si fuera lo mismo, ¿eh? O sea, como, como si fuera lo mismo, ¿no? Como si fuera lo mismo. Digo yo, ¿no? Entre andar con alpargata corriendo con lo que sea y tanques, aviones, bombas. O sea, hay una distancia bien grande, por cierto, ¿no? Sí, es tan absurdo, es como ver a una persona musculosa golpeando a un niño pequeño y decirle, oye, si están, los dos están peleando, no te metas, los dos están peleando. Mira, eh, es difícil la pregunta que me hiciste porque es muy difícil, porque la verdad ha sido más de individuos que de grupos políticos. Sí hemos tenido partidos que se han manifestado en lo general. En Ujú. este caso el Partido Comunista se ha manifestado en lo general, incluso ha apoyado la causa palestina de manera abierta en su congreso, eh, y lo ha hecho durante bastante tiempo. ¿Sí? Ahí podríamos hablar de un plano general, pero lo más normal que suele pasar es que sean individualidades. Y tenemos personas a veces de sectores políticos que no esperaríamos que tuvieran una manifestación por la causa que la tienen. Me cuesta en algunos casos saber, cuando hablamos, por ejemplo, de Moreira, el giro que podría dar o por qué lo hace, pero sí ha apoyado la causa palestina, ¿no? Ahora, siempre hay que tener un contexto y ese contexto que no hay que perder, que a qué sector, que esto no es, hay que sacar esta idea de que es complicado, que es un contexto pequeño o de un solo lugar. Esto obedece a geopolítica y es más grande que Palestina. Y aquí se están peleando territorios por economía, por ruta económica, por lo tanto aquí hay poderes que están detrás de Palestina. Y cuando hablamos de esa escala un poco más macro o se mira un poco más de lejos, es donde los partidos políticos sí tienen algo que decir según su ideología. Porque básicamente o estás con Norteamérica y con la forma en que Occidente ha obtenido su riqueza con la colonización, estás con el colonialismo que comete Israel o no. Y ahí es donde se ha marcado la mayor diferencia con respecto a los partidos políticos. Por ejemplo, cuando me tocó estar, las veces que me ha tocado estar en el Congreso, viendo algún tema con respecto a diferentes temas, la resolución para solicitarle al presidente de la República que Chile no compre más armas a Israel. ¿Tú me creerías que dentro del infantilismo político la gente del Partido Republicano se puso a buchar cuando hablaron de Palestina? ¿O hacían con el dedito así hacia abajo? eh, Hubo un diputado de la UDI que acusó a otro diputado, el diputado Palma, de que andaba con decoraciones por la bandera palestina. ¿Usted qué pone esas decoraciones? ¿Ya? Eso a mí me ha tocado verlo en vivo. ¿Sí? Entonces, ahí cuando a veces se dicen, no, es que esta es una causa unilateral, no, aquí hay intereses económicos, políticos y muchos, los sectores políticos lo tienen presente. Claro, por voto, seguramente, entendiendo, por ejemplo, que en la comuna de Calera hay una gran cantidad de descendientes palestinos, claro, van a ir y van a presentar otra cara y van a, dentro de estos individualismos, van a decir que apoyan una causa. ¿Sí? Pero ¿cuántos están realmente dispuestos a, a, eh, a dejar de hacer negocios con el ente genocida? ¿Cuántos están realmente dispuestos a
condenar el genocidio, estar en contra del colonialismo? ¿Cuántos están realmente dispuestos a entender, por ejemplo, que, al régimen de la dictadura de Pinochet lo armó Israel? ¿Cuántos están dispuestos a reconocer eso? ¿Sí? O que fue Piñera quien más compró armamento a Israel después de Pinochet. Entonces, son estas cosas las que terminan marcando el fondo cuando se trata de los apoyos reales y no superficiales, que cuando estamos en las organizaciones nos damos cuenta, porque la causa palestina tiene un tema de fondo que es anticolonial, que es anticapitalista, que tiene relación con la autonomía de los pueblos, que es una causa que no va de la mano con nadie que apoye el imperialismo norteamericano. Mm. Sí, yo creo que ahí hay una clave, ¿no? Porque fíjate que se plantean a veces desde Chile ciertos sesgos a partir de países de América Latina, ¿no? Em, e incluso se castiga a posibles candidatos a partir de países de América Latina. Y sin embargo, el tema de Estados Unidos como patrocinador de un genocidio queda en el absoluto silencio. No de este solamente, ¿no? De este es tremendo, porque además se está transmitiendo en vivo, se está transmitiendo por las redes sociales y con total desvergüenza y ante el silencio de las Naciones Unidas y hasta el silencio del Occidente que supuestamente tiene la causa de los derechos humanos y de los valores de no sé qué y de no sé cuánto, ¿cierto? Se les cayó la careta, Y que son parte de las democracias y todo eso, ¿no? Y que se les supuestamente, cayó la careta, claro. completamente. Completamente, se le cayó la careta porque hoy en día la ONU sigue demostrando que solamente puede hacer resoluciones no vinculantes y que cualquier entidad con mayor recurso que ellos puede violarla y puede pasarla a llevar. O sea, son centenares las resoluciones violadas por el régimen de Israel, por Estados Unidos también, y donde pueden llegar y decir, bueno, yo no creo en la Corte Penal Internacional. O sea, estamos ante hoy en día países que son capaces de decir que no van a respetar el derecho internacional, que son capaces de cometer crímenes de guerra porque no les interesa, porque eso no me, ¿de qué me sirve a mí? A ese nivel. Y con respecto a lo que tú decías de Latinoamérica, es por el poco que le dan los medios, porque precisamente tenemos acá el vecino, a Milei, ¿no? Que se declaró sionista, ¿no? Se dijo argentino judío a él mismo, eh, y que ha pactado con Norteamérica. Tiene una crisis tremenda el país, pero sin embargo los medios no están enfocados en eso. En Chile no se está hablando de la crisis de Argentina, en Chile se está hablando de la crisis de Venezuela, de la crisis de cualquier otro lugar, pero no se está hablando de Argentina. Nadie te está diciendo, oye, Evelyn Matei apoya a Milei. Y para que la gente diga, oye, si Argentina está mal con Milei, bueno, también va a estar mal con... No, no te están diciendo eso. Aquí hay una manipulación de un enfoque hacia qué país quieren que nosotros veamos, hacia dónde ponen la lupa. ¿Sí? Y ahora es bien peligroso eso, porque no solamente están los intereses que tienen, así como en Medio Oriente, si tienen estos intereses de la ruta de la seda, de los pasos que pasen de los pasos comerciales, bueno, tienen en América también, tenemos que ver lo que pasó con Panamá, lo que es el Golfo de México, acá el gran puerto que va a ser China, en Perú, aquí lo que se está jugando y lo que se juega es lo que no logramos ver, son las conexiones que se tienen entre lo que pasa en Palestina, entre lo que pasa incluso en África, ¿no? Entre lo que pasa eh, en Panamá y lo que pasa con nosotros, con los chilenos. Yo creo que eso es lo que nos cuesta ver y todavía creemos que es una cancha chica de pelea de quién va a ganar las próximas elecciones y que no fuera distinto. Y ahí es donde generalmente nosotros tratamos de hacer siempre un llamado a los paisanos
y a todos los que dicen que apoyan la causa palestina. Aquí en Chile somos más de 800.000 son descendientes palestinos, más de 800.000. ¿Sí? Y que descendencia palestina eh, que viene de un lugar donde están asesinando personas con un fin ideológico, porque en Palestina se está matando a gente con un fin ideológico, no solamente un tema de territorio, de religión, no, esto no es un tema de religión, aquí hay un fin económico, ideológico. Eh, y se debiera entender, el paisano debiera entender, la persona que apoya la causa palestina, que no le gusta ver cómo se asesinan niños con un fin económico día tras día, se debiera entender de que existen conexiones, de que existe, que es el mismo, que es la misma entidad criminal, con la misma finalidad económica, que son capaces de hacer eso en todas partes. ¿Sí? Y el llamado es precisamente es a que los que sean paisanos, los que apoyen la causa palestina, voten con conciencia de quién está con el pueblo palestino. ¿Sí? Porque nadie que es completamente contradictorio que yo apoye la causa palestina, pero aquí yo voté por quien haga negocios con Israel, por ejemplo, y esté fomentando que se sigan matando y que se siga financiando al ejército israelí. Entonces, esa es la contradicción, por ejemplo, aquí la comunidad palestina tiene harto esa contradicción entre la diferencia entre ser de una manera o pensar de una manera como debiera ser la política interna de Chile y la política global, cuando la verdad es que es una. ¿Sí? La misma negociación y todos los negocios que se hagan aquí en Chile van a tener su contraparte a nivel geopolítico y van a llegar de alguna forma. Y eso se entendió con el movimiento, por ejemplo, del boicot. Cuando se inicia el movimiento del boicot, se entendió de que habían porcentajes de ciertos productos que llegaban a las Fuerzas Armadas israelíes. ¿Sí? Por ejemplo, el Starbucks o el McDonald's. En el caso de esta empresa, tienen un aporte del 1% al ejército israelí, que no es menor. No. ¿Sí? Y por lo tanto, sí existe una responsabilidad incluso de consumo en este caso. ¿No? A quién yo estoy, quién estoy consumiendo, a quién estoy financiando. Lo mismo tiene que pasar por el tema político. A quién yo estoy votando, a quién yo quiero, qué tan coherente estoy siendo. ¿Sí? Y eso ha costado mucho que se entienda, que se, lograr esa coherencia porque hay que reconocer también los errores que se cometen y la gente no quiere reconocer eso, ¿no? Sería como alguien que se diga antisionista pero votó por mi ley, ¿no? Mm. O, aquí nos va a tocar en las próximas elecciones esa concientización a los paisanos y lo vamos a estar viendo. Es un proceso de concientización también, ¿no? De autoconciencia, diría yo, de pueblo. Sí, Pero además de pueblo, de sí. sentido, ¿no es cierto? De un sentido no solamente de pertenencia, sino que yo creo que también de un sentido de solidaridad, ¿no? Y yo creo de saber dónde está, dónde uno está parado, en Ujú. definitiva, dónde uno está. ¿Sí? A nosotros a veces hay un tema ahí de creer que se está en una situación en la que no se está, ¿sí? Para no decir desplazamiento, no decir un tema de clase, en una situación con respecto a eso. Muchas personas no entienden cuál es su posición, no son conscientes de su posición y terminan creyendo que están en otra posición. Y aquí pasa harto con el paisano que llegó como refugiado, llegó con poco, le empezó a ir bien y empezó a identificarse y con los que les iba bien acá y empezaron a creer o a creer que son de ese sector. O sea, hay a veces contradicciones tremendas entre opiniones, ¿no? Se habla de, no sé, se apoya militarización de la Araucanía, pero están contra la colonización en Palestina. Eh,
hay contradicciones muy grandes porque cuesta entender el lugar, a mucha gente les cuesta entender, o se vive en una ilusión constante con esto del, de las tarjetas y la colonización de la identidad, que cuesta entender quién uno es y dónde uno está. Entonces yo creo que esa concientización pasa como por descolonizarse, eh, incluso descolonizarse desde el ámbito del foco, ¿no? No ha costado harto, y me gustaría nombrarlo, poder darle foco realmente a los palestinos. Sabes que todo lo que hace un europeo se le da más foco, incluso lo que hace una persona de ascendencia israelí. Eh, por lo general eso tiene que ver con el foco a la persona blanca, ¿no? A lo mejor ahí hay un tema de racismo arraigado en nosotros, donde si el libro lo hizo una persona con un apellido alemán, es más importante que un libro de una persona hecha por alguien con un apellido árabe. No ha pasado tanto. Que si el documental es un documental palestino, ahí nomás. Ah, pero si lo hicieron israelíes, vamos, que este tiene poco, es importante. No ha pasado harto eso de la atención. Yo creo que tiene que ver con esta identidad que hemos creado en base al colonialismo, que es difícil sacársela. Ahí nos va a costar un poco más, bueno, a nosotros como sudamericanos nos educaron para idolatrar europeos, ¿no? Europa es lo máximo, ¿no? La democracia se hizo allá, todo, ¿no? Ya sabes, no hay nada más aberrante que Roma, pero el derecho romano es lo máximo. Aquí se educa todo en Europa. Es tremendo. Porque Susana, bueno, en eso que tú estás planteando, claro, hay una dimensión colonial instalada, ¿no? En todos los sentidos, con los saberes, a tales personas se les valora, particularmente hombres del continente europeo. Incluso uno puede venir y repetir nombres que se estudian en la mayoría de las universidades y en diversos lugares, no importa los continentes, porque ahí está extendido eso, de algún modo, ¿no? Y eso mismo dentro del ámbito de la organización política, dentro del ámbito, ¿no es cierto?, de lo que se entiende por la arquitectura política. Y a partir de eso se genera esta cohesión de valores o esta cohesión, ¿no es cierto? Este acuerdo que es mediático y en donde si hay algo que, por decirlo de algún modo, el, si hay algo que tiene Estados Unidos es su poder y su capacidad mediática, además de la capacidad económica, ¿no es cierto? Que sabemos que también tienen sectores ligados al mundo sionista, pero que también lo tienen en el mundo mediático, muy fuerte, muy fuerte, y ahí es donde también hay una deuda de sectores que tienen que venir, ¿no es cierto?, y abrirse por las resistencias en diversos lugares. No, no lo estoy diciendo solamente por el pueblo palestino, lo digo por muchos más. Porque hoy día, si hay algo que ha quedado claro, es que frente a ciertas situaciones, ¿no es cierto?, lo que se hace fácilmente es demonizar a alguien. Y cuando no se le puede Sí. demonizar completamente, se busca un cierto equilibrio, ¿no? Entonces, claro, como hay un abusador, entonces hagamos que jamás, ¿no es cierto?, esté a la altura del abusador. Pongámoslo en una Y creo situación que igualitaria, ¿no? Entonces la guerra de un Estado contra una organización chiquitita. O sea, y la colocamos en condiciones iguales, como si eso y para pudiera ser así. y para justificar lo justificable, Claro, injustificable. Más cuando se han caído todas las mentiras, oye, si todavía, eso hay una responsabilidad muy grande de los medios. Muchas mentiras que se difundió, las guaguas de Goya, las violaciones, que fueron sacadas a la luz, incluso por periódicos de Israel. Nada se ha develado o se ha revelado en los medios de comunicación que difundieron esa información falsa. Nada. Lo hemos tenido que difundir nosotros, que con poco hacemos, porque lo que más tenemos es censura,
Y, y la única forma de resistir, tú obviamente recién hablaste de la resistencia y me acordé de algo, mira, la resistencia que se hace con la difusión es tremenda. Lo más que podemos hacer en estos momentos es resistirnos a ser colonizados eh, cognitivamente hablando, y la mejor forma de resistirnos es tratando de utilizar los medios de comunicación, de tomarnos los medios de comunicación nosotros, y lo hicieron para el comercio, como Instagram, como TikTok, Ujú, y tomarlos para difundir lo que realmente está pasando, lo que realmente hacen. Y eso ha sido nuestro acto de mayor resistencia y de cooperación que hemos podido tener con la causa, entendiendo que en estos momentos casi nada de lo que se hace es suficiente. Mira que ni juntar dinero se puede porque le están dejando entrar ayuda humanitaria. ¿Sí? Eh, Porque, claro, se habló de un cese al fuego que desde un comienzo fue falso, ¿no? Porque cese al fuego jamás habló del fin del apartheid, jamás se habló de el que se dejara de sitiar la ciudad, ¿sí? Bueno, y volviendo de nuevo atrás, que se me va un poco, eh, los medios de comunicación que difundieron muchas de estas informaciones jamás dijeron sus dichos y se quedó ahí. Y hoy en día todavía hay comentarios, muchas cuentas bots, porque hoy en día sabemos que también funcionan con el sistema de banco de datos de bots, donde se llenan encuestas y se trata de manipular la opinión pública por medio de la frecuencia de datos y ujú. de la cantidad de datos. Que todavía me salen con las noticias y bueno, y las guapas que digo yo jamás, ¿no? Siendo que son noticias que ya se han revelado que son falsas, que ahí existe una responsabilidad que los medios no han asumido de haber difundido información falsa tendiente al odio, ¿sí? Porque si vimos que en Estados Unidos se asesinaron personas en la calle, acordémonos que hubieron una madre y un niño que fueron asesinados por un ciudadano republicano Ujú. eh, porque los vio con cara de árabes, entonces eran terroristas igual a matarlos. Eso es difundir odio. ¿Sí? Y los medios de comunicación, al difundir noticias, y no, por último, no desdecirse, decir, bueno, no sabíamos, nos llegó, lo que hacen es difundir odio, y ese odio es peligroso, porque justifica genocidios. ¿Sí? Hoy en día tenemos gente que justifica el genocidio. Muchos comentarios que a mí me llegan eh, son de, bueno, y que no son blancas palomas. Sí, hay un Bueno, ex ¿y para qué militar, ¿no? atacaron? No recuerdo el apellido, Pitkov, creo que era, que, Sí, que cumplía una función, ¿no es cierto?, de gobernación e hizo una sí, declaración en redes sociales de banda. bastante perversa, por Mira, decirlo lo tengo menos. anotado. Era ex ministro de Seguridad Nacional. Ah, no, es él. Disculpa, lo tengo anotado por Ujú. acá. Era del CERNAPREP, del Exactamente. Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante el Desastre. Ujú, Alejandro Plikov. ujú. Sí, lo tengo anotado porque eh, es extraño, no sé, a veces uno piensa, ¿cómo tan imprudente o tan impune? Porque se puede ser sin tener ninguna consecuencia porque se esperó tanto. Bueno, él hizo varios comentarios y es bastante impune. Ahora, uno lo podría esperar de la derecha. Nosotros a mí me ha tocado comentarios de gente republicana, Ujú, comentarios tremendos, incluso sesgados, ¿no? De repente gente que te habla todavía de los elegidos de Dios y cosas ya que tienen un poco ya un tema a lo mejor de trastorno mesiánico, pero aquí estamos hablando de un agente de gobierno, de un gobierno progresista. Entonces, sí, ahí uno le suena extraño y claro, ahí viene lo que decías tú, que podría uno pensar de que esto de puede ser
un apoyo a la causa palestina o un desapoyo, o un apoyo al sionismo de forma unilateral por todos lados. Pero la verdad es que el fondo es uno. O sea, aquí estamos contra un régimen colonial, un sistema colonial como que está vinculado al colonialismo europeo, por algo lo del 1936, el mandato británico, y que ahora son los mismos británicos quienes les prestan ayuda, servicio a Israel, volando Gaza, haciendo servicios con sus fuerzas armadas, desplegando dinero del Reino Unido para ayudar a Israel con la vigilancia de Gaza, eh, quiere decir que es lo mismo, que aquí el fondo es colonialismo. Por lo tanto, la causa palestina es una causa anticolonial, ¿sí? Donde no existen dos partes iguales. ¿Sí? Estamos hablando de un colonizador y un colonizado, de un grupo genocida con fines económicos y expansionistas y un pueblo nativo. ¿Sí? Esa es la realidad. Eso es una realidad que se ha venido repitiendo durante mucho tiempo eh, por los mismos grupos de colonos. Susana, bueno, mira, son las 10:30. Estamos analizando la semana política, ya llegando al final del programa. Agradecerte las reflexiones, la información que nos has dado, cómo nos has podido ir ilustrando, ¿no es cierto?, sobre lo que está ocurriendo hoy día en Gaza, con ese pueblo, con esa población tan sufrida. Agradecer tu presencia, ¿no? Y ojalá que podamos seguir contando contigo para otros programas, donde podamos conversar no solamente, particularmente de Palestina, que es un tema que a ti te interesa, en donde tú estás a cuerpo entero, ¿no? Sino que también sobre el propio Medio Oriente, lo que está ocurriendo ahí, hay situaciones que son bastante graves y que no sabemos, eh, o podemos sospechar más o menos hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va todo, pero hay que ver cómo van evolucionando los hechos. Un gusto de tenerte. Muchas gracias por la invitación. Eh, Aprovechar de hacer a todos los que vayan a escuchar o escuchen esto, que sigan compartiendo, y que sigan compartiendo, sigamos difundiendo. Si ven este video, difúndanlo, comenten también en redes sociales. No dejemos de hablar de Palestina, para que no dejemos que se pierda la memoria. Que se pierda la memoria y el pueblo palestino existe. Es la tierra donde nació mi abuelo, donde creció mi abuelo. Existe. Eso. Estés muy bien. Buenas noches. Chau, chau. Gracias.